Amén. La lectura bíblica en esta mañana la encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, 12. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Que Dios bendiga su santa y divina palabra. Ahí donde estemos, vamos a inclinar todo nuestro rostro para tener una oración. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos. Gracias por darle la oportunidad a un grupo de tus hijos de estar aquí alabando, glorificando tu nombre, Señor. Que todo lo que se haga en este servicio de tu culto divino, Señor, sea para tu honra y tu gloria y deleite de nosotros y aprendizaje también. Bendice de nuestra querida hermana Mildred, que es la persona encargada de tener el, tu palabra en esta mañana, Señor. Unge sus labios y que ella nos diga las cosas que usted quiere que nosotros sepamos en este día, Señor. Bendiga a cada hermano aquí presente, lo que estaban y tuvieron que ir a sus compromisos de las iglesias, cualquier necesidad que hagan algún miembro de este grupo, Señor, tú la conoces, resuélvalas conforme a tu divina voluntad. Danos sabiduría y entendimiento, como cada día, para llevar tu mensaje a otras personas y que tu gracia y espíritu nunca se aparte de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Porque donde hay dos o tres reunidos, ahí estaré yo con ustedes. Mis hermanos, bienvenidos todos una vez más aquí a su iglesia virtual de Zoom, de Amigos de Betania por siempre. Me complazco en darle la bienvenida a nuestro querido host, Amy Batista, Birmenia, nuestra querida Mildred Vázquez, que es nuestra invitada en esta mañana, Pablo Mesa, Rafael Arturo, mi querido tío Rafaelito de la Cruz, Rodolfo Batista, Shannon, esta servidora Leiani Brito y los que nos ah, siguen a través de las redes sociales de YouTube y Facebook, sean todos muy bienvenidos. Y para que esta bienvenida sea más grata, vamos a escuchar una parte especial por el grupo de peregrinos y extranjeros. Sígueme. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Cordero vi reinando sobre el monte de Sion, y con él todos aquellos que le sirven, aquellos que han dejado todo, aquellos que han
Ok, mis hermanos, ha llegado la parte central de esta programación en esta mañana y tengo el honor de presentar a la hermana Mildred Vázquez una vez más. Hermana Mildred, bienvenida aquí a su iglesia virtual de Zoom, de Amigos de Betania por Siempre. Me siento muy agradecida porque aceptó nuestra invitación en el día de hoy. Ah, así que hermana Mildred, el tiempo que resta es de usted. Bien, buenos días y feliz sábado para cada uno de ustedes. Espero que la paz y el amor de Dios pueda reinar en sus corazones, no tan solo en este día, sino por toda la eternidad. Eh, Déjenme proyectar, estoy buscando. Ok, aquí. De verdad que le doy gracias a Dios, primeramente, y a cada uno de ustedes. ¿Me escuchan? ¿Me dejan saber si me escuchan, por favor? Sí, hermana Mildred, la Ok, escuchamos perfectamente y la hermana Mildred pide disculpas porque para ella poder presentar la diapositiva del tema de esta mañana, va a tener que tener la cámara apagada para que todo se vea mejor, ¿ok? sí. Leiani, necesito que me den la autorización para compartir la pantalla. Déjenme verificar. Ok, ahí, perfecto. Como les decía, mis queridos hermanos, de verdad que para mí es un privilegio inmenso tener la oportunidad nuevamente de poder compartir palabra de Dios con cada uno de ustedes. En este momento le voy a hablar de un personaje que he escuchado muy poco predicar, o sea, en lo que a mí respecta, he escuchado muy poco hablar de este gran hombre de Dios. En la iglesia tengo prácticamente mi vida entera en la iglesia y solamente he escuchado un solo sermón con relación a este gran personaje. Fue un hombre elegido por Dios desde antes de nacer, un hombre con un cometido poderoso y con una misión de salvar a toda la humanidad. Y ese hombre, como ustedes ven en la pantalla, es Juan el Bautista. Y antes de entrar a la profundidad de este tema, me gustaría preguntarles, ¿quién fue Juan el Bautista? ¿Qué ustedes conocen de este gran hombre? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras acerca de este personaje? Pueden escribirlo en el chat, pueden activar el micrófono. ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús y el que bautizaba en el nombre de Jesús. Amén. Dice nuestra hermana Leiani que Juan el Bautista fue el que Dios designó para que bautizara en el nombre de Jesús. ¿Alguien más conoce acerca de este personaje? ¿Quién fue? Fue alguien que fue elegido por Dios para preparar el camino acerca de lo que Jesús iba a hacer aquí en la tierra. Un hombre escogido Amén. por Dios. Fue un escogido por Dios para que predicara acerca del Evangelio. Excelente. ¿Alguien más? Fue el precursor de Jesús, fue quien anunciaba el reino de Dios que se había acercado a la tierra para preparar el camino mediante la predicación de la palabra de que el Mesías estaría entre nosotros. Amén, gloria a Dios. Era el precursor de Jesús, o sea, era el que le antecedía a Jesús para predicar acerca de Jesús. Muy bien, vamos a analizar rápidamente qué dicen las escrituras acerca de este gran hombre. Cabe resaltar que el profeta Isaías, en su libro que lleva su nombre, profetizó acerca de Juan el Bautista, así como profetizó de Jesús. Así también profetizó de que vendría un antecesor, un precursor antes de Jesús, y que este hombre
nos muestra que era elegido de Dios mucho antes mucho antes de Jesús. O sea, este hombre fue profetizado en el capítulo 40, versículo 3. Dice allí que iba a venir un hombre antes de Jesús y que iba a enderezar las sendas, iba a pregonar el evangelio. También nos dice que este hombre era nacido con un propósito poderoso. O sea, este propósito era dirigido por el mismo Dios. Así lo dice Lucas capítulo 1, versículo 42 al 43. Cuando María fue a visitar a Isabel, la primera criatura en reconocer al Mesías fue Juan el Bautista, porque cuando Isabel escuchó la voz de María, el bebé saltó en el vientre, o sea, reconociendo que quien tenía a través del vientre de María era el Dios que le iba a dar libertad a este mundo de pecado. También otra característica de Juan el Bautista era que era heraldo mesiánico. Un heraldo es una persona que anuncia la palabra de Dios, un mensajero. O sea, él tenía el propósito de anunciar que Jesús iba a venir a salvar este mundo de pecado, a salvarnos de nuestras maldades y anunciar que iba a venir esa persona que iba a convertir este mundo hacia la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos dice que Juan el Bautista fue un profeta de Dios. O sea, este hombre recibía palabra de Dios para predicarla a todos los que estaban en ese tiempo. Muy bien. También este hombre tenía una función específica aquí en la tierra y la vamos a analizar rápidamente. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 4 al 6, nos dice eso mismo que profetizó Isaías. En el libro de Isaías dice que este hombre iba a venir a enderezar las sendas, a allanar los caminos, para dar paso al Mesías, al ungido de Dios que este mundo iba a recibir. Otra función del Juan el Bautista es, según el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 6, es que él iba a reconciliar a los padres con los hijos, a los rebeldes con la sabiduría de los honrados. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de esto que le voy a decir. Si como ustedes saben, el libro de Malaquías fue el último libro que se escribió antes de Cristo, o sea, fue el último. ¿Qué pasa? Después de ese tiempo, en la transición entre Malaquías y el libro de Mateo, hay una gran, o sea, en ese tiempo, el mundo vivió una gran oscuridad. Los historiadores dicen que hubo una oscuridad espiritual donde no habían profetas, donde las personas de aquel tiempo no recibían palabra de Dios. No había quien anunciara la santa palabra de Dios, no había quien predicara. Y ese momento de transición entre el último profeta que fue Malaquías y el libro de y Juan el Bautista fue un momento de turbidez espiritual, donde nadie predicaba, donde nadie recibía palabra de Dios, donde el pueblo no era instruido. Entonces, dice Malaquías que este hombre iba a venir, Juan el Bautista, para reconciliar a los padres con los hijos. O sea, se vivía una maldad tremenda en ese momento. Y Juan el Bautista iba a venir para reconciliar al mundo con Cristo, para enseñar la palabra de verdad, para pregonar el santo evangelio de tal manera que los padres pudieran reconciliarse con sus hijos y los rebeldes que hacían tanta maldad en ese momento recibieran la palabra de sabiduría que proviene de Dios y pudieran enderezar sus sendas, pudieran convertirse, pudieran arrepentirse. Y
también ahí en el libro de Malaquías, su capítulo 4 dice que él iba a ser un Elías para el pueblo de Dios en ese momento. Por eso, los israelitas en el tiempo de Jesús, cuando apareció Juan el Bautista, dijeron, pero este tiene que ser Elías, porque en Malaquías se profetizó que iba a venir el segundo Elías, pero ellos no se daban cuenta que no eres Elías como tal que iba a venir, sino que él iba a tener la función que tuvo Elías en aquel entonces. Otra función que tenía Juan el Bautista era predicar la santa palabra de Dios. Él predicaba que debían arrepentirse de sus pecados, que debían ser bautizados para que de esta manera pudieran recibir el Espíritu Santo. Y no tan solo eso, sino que fueran limpios de su pecado y puedan ser salvos a través de Jesús. O sea, él predicaba que él no era el Mesías, sino que después de él iba a venir uno mayor que él, que no iba a bautizar con agua como él lo hacía, sino que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Muy bien, ahora le voy a hacer otra pregunta, porque me gusta interactuar, con la audiencia. Ya sabemos quién fue Juan el Bautista. Ya vimos la función tan poderosa que tenía este hombre de Dios aquí en la tierra. Ahora la pregunta del millón, como dicen. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Vamos a ver. ¿Qué pasó con este hombre de Dios? Después de todo su trabajo y todo su proceso, acusó al rey, o dijo la verdad sobre el rey, que estaba teniendo una relación irregular con la esposa de su hermano, y eso creó controversias y que le odiaran, y luego al final le cortaron la cabeza. Exactamente, gracias hermano. Vemos que este hombre, que de hecho el mismo Jesús dijo que sobre la tierra no había un hombre como Juan el Bautista, o sea, entre los seres humanos no había un hombre nacido de mujer que fuera tan poderoso, que fuera tan grande, que tuviera una misión tan sumamente ungida por Dios como Juan el Bautista. Entonces, al final de su día, pasó que este hombre lo decapitaron. Este hombre murió de una manera sangrienta, de una manera extremadamente violenta. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo este hombre, siendo elegido por Dios desde antes de nacer, fue profetizado por Isaías desde muchos miles de años antes? Entonces, este hombre fue encarcelado, fue abatido y posteriormente asesinado. En ese momento de la historia, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué motivo tú permitiste que este gran hombre de Dios en la historia de este mundo muriera de esta forma? ¿Por qué tú no lo libraste de la muerte? Y quizás usted también se está preguntando, ¿por qué tú no enviaste a tus santos ángeles a librarlo de la cárcel? ¿Por qué tuvo que morir decapitado? ¿Por qué no lo libraste como a los jóvenes hebreos? ¿Por qué me hiciste tal y cual cosa? Exactamente, mis hermanos, nosotros pasamos por la misma situación. Hay ocasiones en las que estamos pasando por vicisitudes, por momentos de angustia en nuestra vida cristiana, y quizás usted se haga la misma pregunta, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy una persona que me entrego a ti en cuerpo y alma, que vivo este santo evangelio, que predico a tiempo y fuera de tiempo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me llega el cáncer? ¿Por qué me llegan problemas? Estoy perdiendo mi matrimonio, estoy viviendo una guerra espiritual, no aguanto más. Déjeme decirle, si usted está pasando por un momento donde usted siente que Dios no está con usted, Juan el Bautista también pasó por ese momento. Y es donde yo me pregunté, cuando analicé esta historia,
cuál fue el propósito de la muerte de Juan el Bautista. Y yo quiero que por favor me digan ustedes, ¿qué ustedes entienden por el proceso que pasó Juan el Bautista? ¿Cuál fue el propósito de que este hombre muriera de esa manera? Vamos a ver, quiero escucharlos. ¿Cuál fue el propósito de que este hombre muriera de esa manera? Si fue un hombre elegido por Dios, si fue un hombre que entregó su vida completa al servicio de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Juan el Bautista? Pienso que el propósito de la muerte de Juan el Bautista fue testificar, darnos un ejemplo y enseñarnos a nosotros que aunque seamos hijos de Dios fieles, vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, y las cosas pueden pasar. El mismo apóstol Pablo dijo que morir en Cristo era ganancia. O sea que yo entiendo que es un ejemplo para que nosotros entendamos que aunque seamos hijos fieles de Dios, el sellamiento puede llegar antes y podemos recibir algún mal por estar en un mundo de maldad. Amén, gloria a Dios, gracias hermano. ¿Alguien más quiere expresar cuál piensa que fue el propósito de que la muerte de Juan el Bautista pasara como pasara? Como pasó, perdón. Actualizado para todos. Entiendo que la muerte de Juan Bautista, eso es mi entender, nos hace reconocer a nosotros que no hay que temer a la muerte. Si a través de morir por Cristo mi vida puede ser sellada para siempre. Y al mismo tiempo, cada vez que uno de esos mártires moría en aquel tiempo, y podemos mencionar algunos de ellos como Juan Hus y otro más, se sumaba lo que era otra persona que también morían por el Señor. Porque cuando esta gente morían gozosos, cantando y alabando a Dios, entonces crecía más lo que sería ya que el evangelio, la gente realmente ¿cómo le digo? Se entregaba al Señor. Entiendo que creo que después que si yo muero en Cristo, como dice nuestro hermano Rodi, ya mi vida queda sellada para siempre. El cuanto. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. La respuesta a esta pregunta se encuentra en Mateo capítulo 11. Pero antes de nosotros analizar, quiero leer nuevamente lo que fue nuestra lectura bíblica, que fue Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice allí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre ¿qué? Violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Miren, yo tengo, como les dije anteriormente, prácticamente mi vida completa en el evangelio. Y yo siempre escuchaba desde pequeña que decían en la iglesia, que decían los hermanos, que decían los jóvenes, los niños, el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y siempre me crié y crecí escuchando este versículo, tanto así que yo pensaba cuando lo leí por primera vez y cuando me detuve a analizar e interpretar este escrito, yo dije, oh, pero yo pensaba que ese versículo completito, el versículo decía, el reino de los cielos sufre violencia, pero cuando lo leí por primera vez me di cuenta que hay en este versículo, los cristianos suelen cortarlo y hay un texto que es la idea principal que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea, Jesús lo dijo, hasta este momento, el reino de Dios está sufriendo violencia. Y yo dije, Dios mío, pero yo pensaba, yo juraba que ese versículo solamente era, el reino de Dios sufre violencia. Y me di cuenta que le antecede una idea principal, que es desde los días de Juan hasta ese preciso momento cuando Jesús lo dijo, el reino de Dios estaba siendo confrontado y solamente los valientes iban a arrebatar el reino de los cielos.
Pero usted sabe exactamente por qué Jesús dijo eso. Yo necesito que usted vaya conmigo al libro de Mateos, su capítulo 11. Pero en vez del 12 vamos a leer en el capítulo 1. Escuchen bien. Dice allí que cuando Jesús terminó de dar unas instrucciones a los discípulos, se acercaron a él los discípulos de Juan. Estamos en los primeros capítulos, 1 y 2. Y los discípulos de Juan, que fueron enviados por Juan a preguntarle a Jesús, el versículo 3 dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dice el 4, Jesús les respondió, id y contar a Juan las cosas que ustedes vieron y oyeron. Dice el número 5, los ciegos ven, los lisiados andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres, y se le anuncia el evangelio a los pobres. Ustedes saben, mis hermanos, por qué motivo Juan el Bautista mandó a preguntar a Jesús si era él que había de venir o era otro, porque este hombre estaba muy seguro al 100% de que él fue el elegido para que viniera el Mesías. Pero cuando él se vio encarcelado y que su vida dependía de ese reinado, de ese tiempo, que estaba en un hilito, él comenzó a llenarse de incertidumbre. Decía, Dios mío, yo me imagino a Juan el Bautista llorando, angustiado, ansioso, estresado, depresivo, clamando a Dios en esa cárcel. Y lleno de tantas incertidumbres, de tanto temor, de tanta duda, le preguntó a Jesús, mandó a sus discípulos a preguntarle que si era él o venía otro después de él, porque ni él mismo se creía en la situación en la que estaba. Entonces, mis hermanos, Jesús le mandó una palabra de aliento diciéndole, ve y dile que así como fue escrito, así sucedió. Él fue el elegido de Dios, pero yo también soy el Mesías que vengo a romper las cadenas que atan este mundo. ¿Por qué? Porque los ciegos están viendo, los lisiados están andando y todo el trabajo que tú hiciste, Juan, está dando frutos en este momento, porque yo estoy completando el trabajo que tú comenzaste a hacer. Así que, mis hermanos, en ese momento, mis hermanos, ustedes saben cómo terminó la historia. Descapitaron a Juan el Bautista. Pero desde ese preciso momento, el reino de Dios comenzó a sufrir violencia. Y solo los valientes, los cristianos que en verdad tenían una fe firme en lo que Juan el Bautista decía acerca del Mesías, y aquellos que en verdad iban a entregarse en cuerpo y alma a través de la palabra que iba a salir de la boca de Jesús, iban a recibir la fe inquebrantable que no iba a permitir que ellos doblegaran su fe, sino que iban a arrebatar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista sufrió una muerte muy violenta y vivió una situación tan crítica que incluso su fe fue probada enormemente. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Este hombre arrebató el reino de los cielos para que nosotros hoy tengamos un ejemplo, que si nosotros vamos a pasar vicisitudes, sí, seremos perseguidos, pero tenemos allí ¿qué? Un baluarte que aún en medio de las vicisitudes, de las dificultades, de las pruebas más terribles que pueden enfrentar un hombre en esta tierra, este hombre permaneció firme y se entregó a la muerte porque sabía que la muerte en Jesús es ganancia
para aquellos que viven una vida conforme a la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, en este momento, cuando yo empecé a analizar este versículo, yo dije, ¿qué dice Elena G. de White acerca de esto? Y miren lo que dice Elena. Dice, Jesús no se interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba. Pero ustedes saben por qué Juan soportó la prueba. No fue porque fue elegido por Dios, porque Sansón también fue elegido por Dios. Pero Sansón se dejó llevar de las cosas que este mundo puede ofrecer. Le digo por qué Juan soportó la prueba. Porque Juan estaba lleno del Espíritu Santo, porque Juan se ciñó de la armadura de Cristo. Yo le aseguro que en medio de la depresión que él sufrió, en medio de las lágrimas, este hombre oraba constantemente para que Dios le diera la fuerza de poder vencer aún cuando las personas querían hacer de él añicos. Miren, sigue diciendo la hermana Elena G. de White, gozosamente habría ido el Salvador a Juan para alebrar la lobredez de las mazmorras con su presencia, pero no debía colocarse en las manos de sus enemigos, ni hacer peligrar su propia misión. Gustosamente había librado a su siervo fiel, pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar por la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús, las hindienses en solitarias celdas, o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonado de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado que Juan algo similar? Bien, esta muerte tan sangrienta que sufrió este profeta de Dios iba a servir como testimonio a aquellos que después de él iban a sufrir lo mismo, iban a pasar la misma circunstancia o quizás parecida a la que él enfrentó. Entonces, esto iba a servir de testimonio para aquellos que iban a ser perseguidos, aquellos que iban a ser encarcelados, aquellos que iban a morir incluso a muerte de espada, aquellos que iban a ser quemados en la higuera. Juan el Bautista iba a servir como un norte para confiar en Dios aún en medio de cada una de las cosas que ellos iban a enfrentar por causa del evangelio. Si ustedes analizan la historia de Juan el Bautista, mientras Jesús estuvo predicando aquí en la tierra, nadie había muerto por causa del evangelio. El primer mártir en morir en los tiempos de Jesús fue Juan el Bautista. Por eso Jesús expresó estas palabras: desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios va a sufrir violencia, va a ser atacado fuertemente, pero solo los valientes que permanezcan sin titubear, aquellos que crean fielmente en la palabra de Dios, que se fundamenten en la fe del Salvador, aunque se desplomen los cielos y la tierra, iban a arrebatar, así tal cual lo hizo Juan el Bautista, el reino de los cielos. También sigue diciendo la hermana Elena G. de White, aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales, y eso es bíblico porque dice Jesús que Dios manda a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Y dice también la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa al lado de aquellos que le temen a Dios y lo defiende. El ángel de Dios defiende a aquellos que entregan su vida y que confían y que esperan en Jehová. Sigue diciendo Elena G. de White,
siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales, que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de las Escrituras. Estas eran su sostén, como iban a ser el sostén del pueblo de Dios a través de los siglos venideros. A Juan el Bautista, como aquellos que vinieron después de él, se le aseguró: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que le fue dada a aquellas personas en el tiempo de Jesús. Es una promesa que Dios te hace a ti también. Es una promesa. Dios no es hombre para mentir. Dios ha prometido estar contigo en todo momento, aunque las circunstancias de la vida aparentemente a los ojos humanos sean contrarias a lo que tú estás esperando. Aunque mucha gente anda predicando por ahí el evangelio de la prosperidad, que si yo me convierto, que si yo creo en Dios, que si yo predico el evangelio, todo va a ser color de rosa. Dios, si me da cáncer, Dios me va a sanar. No, Dios aseguró estar todos los días con nosotros, pero en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero de todas ellas nos librará Jehová. Tenga fe, hermano, tenga fe, porque el mismo Jesús dijo que en el mundo vamos a vivir muchas aflicciones, pero que confiemos, porque Él vino a esta tierra para poder reinar sobre el pecado, para que nosotros hoy tengamos la salvación. Jesús dice: confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Muy bien. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Alguien lo lee esto? Vamos a ver. Si están conmigo, alguien que por favor me lea este último texto que vamos a estar analizando concerniente a la historia de Juan el Bautista. ¿Están ahí? Saludos. Sí, hermana Mildred, aquí estamos. Okay. ¿Alguien me puede leer? Sí, dígame, Sí, dígalo una vez más y disculpe que se cortó. sí. Estoy pidiendo que alguien me lea. Porque no. Sí, que Ok, leo yo. Fue que se me puso algo en la pantalla y no podía quitarlo. Dice: Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos eligieran si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que descendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en una mazmorra. A vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Miren, como dice la escritora, inspirada por Dios, ni Enoc, que fue llevado al cielo, ni Moisés, ni ninguno de los personajes que mencionan las Sagradas Escrituras fueron mejores que Juan, por el simple hecho de que Juan padeció, sufrió por causa del Evangelio. Sino más bien, este hombre sirve como un pilar, sirve como el eslabón que desencadenó a aquellos valientes que se decidan por Cristo, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Este hombre sufrió para que hoy nosotros tengamos un ejemplo de que aún en medio de las pruebas más sangrientas, las pruebas más
grandes que un ser humano puede enfrentar, aún ahí Dios promete estar con nosotros, porque así lo dice su palabra. Confíen, yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También miren, Dios nos ha concedido el placer y el honor de que no tan solo nosotros creamos en Él, sino también que padezcamos así tal cual lo hizo Jesús. Jesús padeció una muerte de cruz, la muerte más sangrienta, la muerte más cruenta que pudo un hombre de aquel tiempo morir. Pero nosotros tenemos el privilegio de poder padecer por el evangelio. ¿Por qué? Porque dice la canción que nosotros cantamos en el himno. Si sufrimos en el antiguo decía, si nosotros sufrimos aquí y vencemos, reinaremos allí en la patria celestial. Bienaventurados aquellos que en esos tiempos de persecución aún reguarden y guarden la palabra de verdad en sus corazones. Si quizás aquí yo pregunte, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a pasar la situación o atravesar ese momento que pasó Juan el Bautista y que pasaron los discípulos de Jesús y que pasaron todos aquellos que murieron por causa del evangelio? Seguramente todo aquí por las emociones dirían, yo estoy dispuesto, pero no es lo mismo yo decir aquí en paz y en tranquilidad, yo estoy dispuesto a morir por el evangelio, a enfrentarme a la verdadera realidad. Pero si alguno de nosotros tendrá que sufrir o padecer muerte por causa del evangelio, le digo que se acuerde de Juan el Bautista. Y termina este escrito de Elena G. de White diciendo, y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, escuche bien, de todos los dones que el cielo le puede dar a usted como ser humano, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grande cometido y el más alto honor que puede existir en este mundo. Así que mis hermanos, el mensaje último es, bienaventurados todos aquellos que reciben el don de padecer con Cristo los sufrimientos, de padecer por Cristo por causa del evangelio, porque Dios le dará el más alto honor y es sentarse en el trono, cenar con Cristo y arrebatar el reino de los cielos. Que Dios le pueda bendecir en esta mañana y que estas palabras no vuelvan a Dios vacías, sino que puedan impactar nuestras vidas de tal manera que no tan solo seamos oidores, sino también hacedores de su santa palabra. Que cada día forjemos nuestro carácter, nuestro ser, a tal punto que cuando lleguen momentos de prueba, nuestra fe se mantenga firme y podamos arrebatar el reino de los cielos. Así que ahí donde están, le voy a pedir que inclinen su rostro y en comunión con Dios oramos. Bendito Dios y Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder escudriñar tu santa palabra. Permite, Señor, que cada una de estas palabras que tú has dirigido puedan impactar nuestra vida, Señor, para salvación y edificación de nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has hablado a este pueblo en esta mañana. Permite, Señor, que nosotros podamos albergar esta verdad, de que aunque enfrentemos momentos graves, críticos en esta tierra, debemos hacerlo gozosos y somos bienaventurados de padecer junto con Cristo por causa del evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un cometido, una misión
de proclamar este evangelio. Y tú has prometido estar con cada uno de nosotros todos los días del mundo hasta el fin del mundo. Oh Dios, sé con cada persona que escucha este mensaje y que cada uno de nosotros, oh Dios, pueda recibirlo y pueda atesorarlo y que esto, Señor, pueda servir para que podamos, oh Dios, atravesar este mundo y llegar a la Canaán celestial. Bendice, oh Dios, a Leiani. Bendice, Señor, a esta iniciativa de poder, oh Dios, conectarse con el propósito de alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas y porque tú cada día renuevas nuestros entendimientos para que podamos conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Síguenos acompañando, Señor, durante este día. No nos desampares. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Amén, hermana Mildred. Le agradezco en nombre del grupo de amigos de Betania por siempre y esta servidora. Muchas gracias por tan edificante mensaje, que el Señor le siga iluminando su camino, le siga dando sabiduría y entendimiento para que usted pueda seguir llevando el mensaje a las demás personas que no saben de Jesús. Gracias una vez más por asistir, por aceptar nuestra invitación. Y para terminar, vamos a hacerlo cantando el mismo himno con el que empezamos. Y también le recordamos a los hermanos que tenemos el vespertino esta tarde a las 5:30 por este mismo link. Así que le esperamos.